Mi familia me ignoró 20 años mientras adoraban a mi hermano. Construí un negocio de $500,000 solo. Ahora vienen suplicando porque mi hermano los dejó en bancarrota con 120 en deudas. Tengo 29 años. Dirijo mi propia empresa de productos personalizados. Y honestamente necesito contar esta historia, porque llevo como 20 años cargando con esto, y recién ahora, después de todo lo que pasó, siento que puedo ponerlo en palabras. La cosa es así. Crecí siendo básicamente invisible en mi propia casa. Y cuando digo invisible, no estoy exagerando ni siendo dramático. Literalmente, mis padres actuaban como si yo fuera un mueble más, mientras mi hermano menor Chase era, ya sabes, el centro del universo. Supongo que debería empezar desde el principio para que entiendan bien cómo llegamos a donde estamos ahora. Chase nació cuando yo tenía como 4 años, y desde ese momento todo cambió. Antes de eso, o sea, mis primeros años de vida, creo que mis padres eran normales conmigo, pero honestamente casi no recuerdo nada de esa época. Lo que sí recuerdo perfectamente es cómo desde que Chase llegó a casa, mi mamá Nancy y mi papá Gregory empezaron a tratarme diferente, tipo, como si mi único propósito en la vida fuera no molestar mientras ellos se enfocaban en el bebé. Al principio pensé que era normal, ¿no? Tipo, el bebé necesita más atención. Es lógico. Pero la cosa es que esa dinámica nunca cambió. Case creció y siguió siendo el Golden Child, el niño dorado que podía hacer lo que quisiera, mientras yo me convertí en el hijo que simplemente estaba ahí, ocupando espacio. Cuando teníamos como 9 y 5 años respectivamente, ya era súper obvio el favoritismo. Chase quería clases de piano. Boom, le compraban un piano. Chase quería jugar fútbol. Mis papás iban a todos sus partidos con pancartas y gritando como locos. Yo mientras tanto estaba en casa haciendo mi tarea, solo porque nadie se acordaba de preguntarme si necesitaba ayuda o si tenía algo importante en la escuela. Una vez gané el primer lugar en una feria de ciencias. Diseñé todo un sistema para purificar agua, usando materiales reciclados, y cuando llegué a casa todo emocionado con mi trofeo, mi papá apenas levantó la vista del periódico y dijo, «Ah, qué bien, Víctor», y luego inmediatamente le preguntó a Chase cómo le había ido en su práctica de béisbol. Ni siquiera me preguntó de qué era el proyecto, nada. La verdad es que aprendí desde muy chico a no esperar nada de ellos. Me volví súper independiente por necesidad, no por elección. Aprendí a cocinar porque nadie me preparaba comida. Si mis papás estaban ocupados con las actividades de Chase, aprendí a lavar mi ropa, a arreglar mis cosas cuando se rompían. Básicamente me crié solo dentro de mi propia casa. Y lo loco es que mis papás ni siquiera se daban cuenta, o si se daban cuenta, les daba igual. Para ellos yo era el hijo tranquilo, el que no causaba problemas, entonces no necesitaba atención. Chase, en cambio, era extrovertido, carismático, siempre necesitaba algo, y ellos se desvivían por dárselo. El momento que realmente me marcó, tipo, el momento donde me di cuenta de que esto no era solo descuido, sino favoritismo consciente, fue cuando tenía como 16 años. Estaba en mi penúltimo año de preparatoria y había entrado a una competencia de emprendimiento juvenil, ya sabes, de esas donde presentas una idea de negocio y compites contra otros estudiantes. Trabajé meses en mi propuesta. Era una plataforma para conectar pequeños negocios locales con clientes que quisieran productos personalizados, tipo algo así como lo que hago ahora, pero en versión súper básica. La cosa es que gané. Me dieron el primer lugar y un premio de $5,000 para desarrollar la idea. Estaba eufórico. Era la primera vez que sentía que había logrado algo realmente grande. Llegué a casa con el cheque gigante de esos que te dan para las fotos y todo, esperando que esta vez, mis papás se emocionaran por mí. ¿Y sabes qué pasó? Mi papá estaba en la sala con Chase, quien tenía como 12 años en ese momento, y estaban viendo los diseños que Chase había hecho para un logo de un proyecto de la escuela. Cuando les enseñé el cheque y les conté que había ganado la competencia, mi papá literalmente dijo, «Oh, felicidades». Y luego se volteó hacia Chase y dijo, «Mira, hijo, este tipo de creatividad es lo que te va a llevar lejos. Tu logo está increíble». No me preguntó nada sobre mi idea. No quiso ver mi presentación. Nada. Mi mamá ni siquiera estaba en casa. Había llevado a Chase al médico más temprano porque tenía un resfriado leve y se quedó con él toda la tarde, tipo como si fuera la peste bubónica. Esa noche, acostado en mi cama, tomé una decisión. Me di cuenta de que nunca iba a recibir el reconocimiento o el apoyo de mis papás. Entonces, decidí que iba a construir mi propia vida
sin necesitarlos. Usé los $5,000 de la competencia para empezar a investigar sobre manufactura de productos personalizados. Compré equipo básico de segunda mano. Tomé cursos online gratuitos sobre diseño y marketing. Nadie en mi casa sabía lo que estaba haciendo, porque, honestamente, a nadie le importaba lo suficiente como para preguntar. Yo salía bien en la escuela, no causaba problemas, entonces asumían que estaba bien y se enfocaban en Chase. Durante mi último año de preparatoria, mientras mis papás gastaban miles de dólares en las actividades extracurriculares de Chase y en prepararlo para que entrara a la mejor universidad posible, yo estaba en mi cuarto corriendo un pequeño negocio desde mi laptop. Hacía camisetas personalizadas, tazas, gorras, lo que fuera. Empecé vendiendo a compañeros de la escuela para eventos, luego a pequeños negocios locales que necesitaban merchandise, y poco a poco fui creciendo. No ganaba mucho, pero era mío. Lo había construido yo solo sin ayuda de nadie. Cuando llegó el momento de decidir qué hacer después de graduarme, mis papás tuvieron una reunión familiar. Bueno, más bien una reunión con Chase donde yo estaba presente. El tema era la universidad. Chase iba a entrar a la preparatoria, y mis papás ya estaban planeando cómo iban a ahorrar para mandarlo a una universidad prestigiosa. Hablaban de fondos educativos y de que iban a vender el coche extra para asegurar que Chase tuviera todo lo que necesitaba. Cuando mi papá Gregory finalmente se acordó de que yo también existía, me preguntó, ¿y tú qué vas a hacer, Víctor? Supongo que aplicarás a alguna universidad estatal o algo así, ¿no? Ni siquiera asumió que yo querría o podría ir a algo mejor. Les dije que había aplicado a varias universidades y que estaba esperando respuestas, pero la verdad es que ya había tomado mi decisión. Tenía un pequeño fondo de dinero que había ahorrado de mi negocio, y había encontrado una oportunidad en otro estado donde podía expandir lo que estaba haciendo. Un tipo que había conocido online, un empresario que vendía equipos de sublimación y serigrafía, me había ofrecido un trabajo de medio tiempo en su almacén y acceso a sus máquinas fuera de horario laboral si le ayudaba con el mantenimiento. Era perfecto, podía aprender más sobre el negocio, usar equipo profesional y seguir creciendo mi propia empresa. 2 semanas después de graduarme, empaqué mis cosas y me mudé. Mis papás apenas reaccionaron. Mi mamá Nancy estaba más preocupada porque Chase tenía exámenes finales y necesitaba que la casa estuviera tranquila. Mi papá me dio como $200 y me dijo, suerte con tu vida. Espero que sepas lo que estás haciendo. No hubo abrazo largo, no hubo lágrimas, no hubo nada. Chase ni siquiera bajó de su cuarto para despedirse. Estaba jugando videojuegos con sus amigos. Los primeros meses en el nuevo estado fueron duros. No voy a mentir. Trabajaba en el almacén como 40 horas a la semana, luego pasaba otras 30 o 40 horas trabajando en mi negocio, durmiendo como 4 o 5 horas por noche. Vivía en un estudio súper pequeño que olía raro, y donde el agua caliente funcionaba solo la mitad del tiempo. Pero era mío, ya sabes. Era mi espacio, y nadie me estaba ignorando o comparándome con alguien más. Poco a poco empecé a conseguir más clientes, mejoré mi página web, invertí en mejor equipo, y para cuando llevaba un año fuera de casa, estaba ganando más de lo que ganaba en el almacén solo con mi negocio. Mientras tanto, según lo que escuchaba en las llamadas ocasionales con mis papás, bueno, más bien las llamadas donde ellos me llamaban para contarme sobre Chase, mi hermano estaba viviendo su mejor vida. Había entrado a una preparatoria privada cara, estaba en el equipo de debate, en el club de emprendedores, tenía planes de estudiar negocios en una universidad top. Mis papás hablaban de él como si fuera el próximo Steve Jobs o algo así. Yo, mientras tanto, les contaba que mi negocio iba bien, y ellos decían, «Ah, qué bien, Víctor. Me alegro». Y luego cambiaban el tema de vuelta a Chase. Chase se graduó de la preparatoria cuando yo tenía como 22 años, y mis papás hicieron una fiesta gigante, invitaron a todos sus amigos, rentaron un salón, la cosa en serio. Yo manejé como 6 horas para ir porque, no sé, supongo que parte de mí todavía tenía la esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Fue un error. Nadie me preguntó nada sobre mi vida, sobre mi negocio, nada. Estuve ahí parado como un fantasma mientras todos felicitaban a Chase y mis papás daban discursos sobre lo orgullosos que estaban y sobre cómo Chase iba a conquistar el mundo. Me fui después de un par de horas. Nadie notó mi ausencia. En la universidad, Chase decidió que quería empezar su propio negocio, algo sobre una app para estudiantes o no sé qué. La verdad nunca me explicaron bien porque tampoco es que me preguntaran mi opinión.
Lo importante es que mis papás decidieron financiar completamente su idea. Le dieron como $50,000 para que empezara. Sin preguntar, sin dudar, simplemente le entregaron el dinero porque creían en él. Cuando me enteré, me dolió más de lo que quiero admitir. Yo había pasado años construyendo mi negocio desde cero, con mi propio dinero, sin ayuda de nadie, y a Chase le daban $50,000 así como así. Mi negocio, mientras tanto, seguía creciendo. Para cuando tenía 24 años, ya había contratado a 2 empleados, había movido las operaciones a un pequeño local comercial y estaba generando ingresos de 6 cifras anuales. No era millonario ni nada, pero estaba bien, muy bien considerando que había empezado con $5,000 y cero apoyo. Había aprendido todo por mi cuenta. Me había equivocado 1000 veces, pero había persistido. Y ahora tenía algo sólido, algo que había construido con mis propias manos. La empresa de Chase, por otro lado, fue un desastre desde el inicio. Según lo que pude juntar de las conversaciones con mis papás, gastó todo el dinero en oficinas elegantes, en contratar amigos sin experiencia, en marketing caro que no funcionó, no tenía un plan de negocios real, no entendía su mercado, básicamente estaba jugando a ser empresario con el dinero de mis papás. En menos de 2 años, la empresa colapsó completamente. Perdió todo el dinero y dejó algunas deudas además. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Unos 6 meses después de que el negocio de Chase fracasara, recibí una llamada de mi papá. Era raro porque mis papás casi nunca me llamaban directamente. Normalmente era yo quien los llamaba en Navidad y en sus cumpleaños, y ellos apenas me hablaban 5 minutos antes de colgar. Esta vez, mi papá sonaba diferente, tipo más amigable de lo normal. Me preguntó cómo estaba, cómo iba mi proyectito, como él lo llamaba, y luego fue directo al punto. Resulta que Chase tenía una nueva idea de negocio, algo sobre productos personalizados, y necesitaba a alguien con experiencia que lo asesorara. Mi papá me preguntó si podía hablar con Chase, darle algunos consejos, tal vez ayudarlo a conectar con algunos de mis proveedores. Me quedé callado por como un minuto completo, procesando lo que acababa de escuchar. Después de años, literalmente años de ignorarme, de no prestarle atención a mi negocio, ahora me buscaban porque necesitaban algo de mí. Y ni siquiera era para ellos, era para Chase. Otra vez todo giraba alrededor de Chase. Le dije a mi papá que lo pensaría, y colgué. No dormí esa noche. Estaba furioso, dolido, pero también había algo de satisfacción en saber que finalmente reconocían que yo sabía lo que hacía. Pasaron como 2 semanas antes de que volviera a hablar con mi papá. Esta vez fui yo quien llamó. Y lo que dije básicamente cambió toda la dinámica familiar para siempre. Le dije, papá, sobre lo de ayudar a Chase con su negocio. La verdad es que no creo que necesite mi ayuda, ya tiene todo el apoyo y los recursos que necesita de ustedes. Y luego agregué, por cierto, mi proyectito, como lo llamas, está generando alrededor de $400,000 al año. Tengo 8 empleados ahora, y acabo de firmar un contrato con una cadena regional para proveerles todo su merchandise. Así que estoy un poco ocupado como para ser el consultor gratis de Chase. El silencio del otro lado de la línea fue glorioso. No voy a mentir. Mi papá literalmente no sabía qué decir. Tartamudeó algo sobre cómo no sabía que me iba tan bien, y yo le respondí, bueno, es que nunca preguntaste. Colgué después de eso y me sentí, no sé, liberado de alguna forma. Había pasado toda mi vida buscando su aprobación, y de repente me di cuenta de que ya no la necesitaba, ya no me importaba. 2 días después mi mamá me llamó, llorando. Aparentemente mi papá le había contado sobre nuestra conversación, y ella estaba devastada de que yo no quisiera ayudar a mi hermano. Me empezó a decir que éramos familia, que las familias se apoyan entre sí, que cómo podía ser tan egoísta. Y yo, que normalmente me quedaba callado y aguantaba todo, esta vez explotó. Le dije, mamá, ¿en serio me estás hablando de familia y apoyo? Llevo más de 10 años viviendo solo, construí un negocio desde cero, y ustedes ni siquiera sabían que existía. Nunca me preguntaron si necesitaba algo, nunca fueron a ninguno de mis eventos cuando era chico, nunca celebraron ninguno de mis logros. Pero ahora que Chase necesita algo de mí, de repente soy parte de la familia otra vez, ¿no? No funciona así. Mi mamá siguió llorando y diciendo que yo no entendía, que ellos siempre habían estado ahí para mí, que solo porque le daban más atención a Chase no significaba que no me quisieran. Le pregunté directamente,
¿De dónde creen que saqué el dinero para mudarme y empezar mi negocio? Silencio. ¿No se acuerdan que me dieron dinero para la universidad, como $2,000 para el primer semestre? Bueno, nunca fui a la universidad, mamá. Usé ese dinero para comprar equipo y materiales. Ustedes estaban tan enfocados en Chase que ni siquiera se dieron cuenta de que yo nunca me inscribí en ninguna universidad. Esa conversación terminó mal, muy mal. Mi mamá colgó llorando, y yo me sentí como basura por unos minutos. Pero también sentí que finalmente había dicho todo lo que llevaba guardado por años. No hablé con mis papás por como 6 meses después de eso. De vez en cuando mi tía, la hermana de mi mamá, me llamaba para tratar de mediar, pero yo le dejaba claro que no tenía nada que discutir con ellos hasta que estuvieran listos para reconocer todo lo que me habían hecho. Durante ese tiempo, mi negocio siguió creciendo. Abrí una segunda ubicación, contraté más gente, diversifiqué los productos que ofrecíamos. Estaba viviendo bien, tenía mi propio departamento bonito, un coche decente. Estaba saliendo con una chica increíble. La vida era buena, mejor de lo que nunca había sido. Y lo mejor de todo era que lo había logrado, completamente solo, sin la ayuda de nadie, especialmente sin la ayuda de mis papás. Un día estaba en mi oficina, revisando números con mi contador, cuando mi asistente me dijo que había una mujer en la recepción que decía ser mi mamá y que necesitaba verme urgentemente. Me sorprendió, porque yo nunca les había dicho a mis papás dónde quedaba mi oficina, o ni siquiera en qué ciudad exacta vivía, solo sabían que estaba en otro estado. Mi mamá de alguna forma me había rastreado, probablemente buscando mi nombre en Google o algo así. Bajé a la recepción, y ahí estaba Nancy, mi mamá, como 20 kilos más delgada de como la recordaba, con ojeras, viéndose cansada y mayor. Me pidió que habláramos en privado, y subimos a mi oficina. Cuando cerré la puerta, ella empezó a llorar de nuevo, tipo incontrolablemente. Me empezó a contar que las cosas estaban muy mal en casa, que habían gastado todos sus ahorros en el negocio fallido de Chase, que ahora tenían deudas, que Chase les había pedido más dinero para otra idea de negocio, y ellos no tenían cómo dárselo. Me dijo que necesitaban mi ayuda, no solo consejos para Chase, sino ayuda financiera real. Yo solo la escuché, sin decir nada. Cuando terminó de hablar, le pregunté, ¿y dónde está papá? ¿Por qué no vino él a pedirme esto? Ella me dijo que mi papá estaba demasiado orgulloso como para venir a pedir ayuda, que le había costado semanas convencerlo de que ella viniera sola. Le dije, mamá, durante años ustedes ignoraron todo lo que yo hacía, todo lo que lograba. Me trataron como si fuera invisible. Y ahora vienen a pedirme dinero porque el hijo favorito no resultó ser tan exitoso como esperaban. ¿Cómo crees que eso me hace sentir? Ella empezó a decir que se arrepentía, que habían cometido errores, que no se habían dado cuenta de lo mucho que me habían lastimado. Pero yo le dije, el problema, mamá, no es solo que no se dieron cuenta, es que ni siquiera intentaron darse cuenta. Yo estaba ahí, viviendo en la misma casa que ustedes, y nunca se tomaron ni 5 minutos para preguntarme cómo me sentía, qué necesitaba, qué quería. Le di como $1,000 en efectivo que tenía en mi oficina, y le dije que eso era todo lo que iba a darles, que lo usaran para cubrir alguna deuda urgente, pero que no contaran conmigo para más. Ella tomó el dinero y me agradeció, pero antes de irse me dijo, Víctor, por favor, no le cierres la puerta completamente a tu familia. Y yo le respondí, yo no le cerré la puerta, mamá. Ustedes ni siquiera sabían que había una puerta porque nunca voltearon a verme. La vi salir de mi oficina, y no supe si sentirme bien por haberme mantenido firme, o mal por haberle dado dinero, cuando sabía que probablemente iban a malgastarlo. Como 2 meses después, Chase apareció en mi oficina. Esta vez no pidió permiso ni nada, simplemente entró, pasó por la recepción diciendo que era mi hermano y necesitaba verme urgentemente. Mi asistente lo dejó subir porque, bueno, técnicamente sí era mi hermano. Chase se veía diferente, más delgado también, sin esa actitud de estrella de rock que siempre había tenido. Se sentó frente a mi escritorio y me dijo, hermano, necesito tu ayuda, en serio, estoy desesperado. Me contó toda su situación, cómo su negocio había fracasado, cómo todos sus amigos que había contratado lo habían dejado cuando el dinero se acabó, cómo ahora tenía deudas personales además de las que había dejado a mis papás. Me pidió que lo contratara en mi empresa, que le diera un trabajo, cualquier trabajo, que lo entrenara para que pudiera aprender el negocio de verdad. Y parte de mí
La parte que todavía recordaba cuando éramos niños y él no tenía la culpa de cómo nos trataban mis papás, quería ayudarlo. Pero la otra parte, la parte que recordaba todos los años de ser ignorado y menospreciado, no podía hacerlo. Le dije: Chase, durante toda nuestra infancia, mamá y papá te dieron todo, mientras a mí no me daban nada. Tú no pediste ese trato, lo entiendo, pero tampoco hiciste nada para cambiarlo. Nunca me defendiste. Nunca le dijiste a mamá o papá: oye, Víctor también está aquí, también necesita atención. Simplemente aceptaste ser el favorito y me dejaste en la sombra. Ahora vienes aquí pidiendo que te rescate, y lo siento, pero no puedo hacerlo. Necesitas aprender a valerte por ti mismo, como yo tuve que hacerlo. Chase se enojó. Me empezó a gritar que yo era un egoísta, que la familia se ayuda entre sí, que cómo podía ser tan rencoroso. Le dije que se fuera de mi oficina y que no volviera. Llamé a seguridad para asegurarme de que se fuera, y le dije a mi asistente que Chase ya no tenía permitido entrar al edificio. Fue duro, tipo muy duro, pero sabía que si cedía ahora, iba a estar rescatándolo el resto de mi vida. Las cosas empeoraron para mis papás. Mi tía me llamó como 3 meses después para decirme que habían perdido su casa. Literalmente el banco se la quitó porque no podían pagar la hipoteca más todas las deudas que tenían. Se tuvieron que mudar a un departamento pequeño. Vendieron casi todo y estaban viviendo con lo mínimo. Chase, mientras tanto, había decidido que ya no podía, con la presión de estar cerca de mis papás y de sus fracasos, así que se había mudado 2 estados más lejos y apenas les hablaba. El Golden Child los había abandonado cuando más lo necesitaban. Un día recibí un sobre por correo certificado. Adentro había una carta escrita a mano por mi mamá, como 6 páginas largas, donde me contaba toda su situación en detalle. Me decía que mi papá Gregory había caído en una depresión, que apenas salía de la cama, que él había puesto toda su autoestima en el éxito de Chase, y ahora que Chase había fallado y los había abandonado, no sabía cómo seguir. Me decía que ella estaba trabajando medio tiempo en una tienda porque necesitaban el dinero, pero que no era suficiente. Me suplicaba que reconsiderara ayudarlos, no con mucho dinero, solo lo suficiente para sobrevivir mientras ellos se estabilizaban. La carta me afectó más de lo que esperaba. Por mucho que estuviera enojado con ellos, seguían siendo mis papás, ya sabes. No podía simplemente ignorar que estaban sufriendo, aunque parte de mí sentía que se lo merecían por todo lo que me habían hecho. Pasé semanas sin saber qué hacer, hablándolo con mi novia, con mi terapeuta, que había empezado a ver por qué toda esta situación me estaba afectando más de lo que quería admitir. Luego mi tía me llamó otra vez, pero esta vez estaba más seria. Me dijo: Víctor, necesito que sepas algo. Tus papás están siendo demandados por uno de los socios de Chase de su negocio fallido. Aparentemente firmaron como garantes de un préstamo que Chase tomó, y ahora les están viniendo a cobrar a ellos. Podrían perder lo poco que les queda, incluyendo sus pensiones. Tu papá está considerando declararse en bancarrota. Solo quería que lo supieras porque sé que están tratando de protegerte de todo esto, pero creo que mereces saberlo. Esa noche no dormí. Estuve despierto hasta las 5 de la mañana pensando en qué hacer. Por un lado, mis papás me habían tratado terrible toda mi vida. Me habían ignorado, menospreciado, básicamente me habían hecho sentir como si no valiera nada. Pero por otro lado, verlos destruidos completamente no me hacía sentir mejor, no me daba la satisfacción que pensé que me daría. Al final decidí que tenía que hacer algo, pero iba a hacer en mis términos, con límites claros. Llamé a mi mamá al día siguiente. La conversación fue rara, yo estaba nervioso, y ella estaba sorprendida de que la llamara. Le dije: mamá, escuché sobre la demanda y sobre todo lo que está pasando. Voy a ayudarlos, pero necesito que entiendas que esto viene con condiciones. Primero, esto es una sola vez. No voy a convertirme en su fuente de ingresos permanente. Segundo, quiero que tanto tú como papá vayan a terapia. Necesitan trabajar en sus problemas y en su relación conmigo. Tercero, Chase no puede saber nada de esto. Si viene pidiendo dinero otra vez, ustedes tienen que decirle que no, sin involucrarme a mí. Mi mamá aceptó todo sin dudar. Estaba llorando de nuevo, pero esta vez de alivio. Le dije que iba a visitarlos el siguiente fin de semana para ver exactamente cuál era su situación financiera y cómo podía ayudarlos mejor. Cuando colgué, me sentí extraño, como si hubiera tomado una decisión que iba a cambiar todo, pero no sabía si para bien o para mal. El fin de semana que visité a mis papás fue intenso.
Su departamento era pequeño, tipo un dormitorio con cocina integrada, nada que ver con la casa de 3 habitaciones donde habíamos crecido. Mi papá se veía acabado. Honestamente, tenía el cabello mucho más gris, había perdido peso, y apenas me miraba a los ojos. Mi mamá hizo café, y nos sentamos en su pequeña sala a revisar todos sus papeles financieros. La situación era peor de lo que pensaba. Entre las deudas del negocio de Chase que habían garantizado, las tarjetas de crédito que habían usado para mantener a flote el negocio por más tiempo, y los préstamos personales que habían sacado, debían como $120,000. Su casa se había perdido porque habían dejado de pagar la hipoteca para darle prioridad a las deudas de Chase. Era un desastre completo. Le pregunté a mi papá, ¿cómo dejaste que llegara a esto? Y él solo negó con la cabeza, y dijo, creí en tu hermano, pensé que iba a lograrlo. Pasé todo el fin de semana con ellos, revisando cada detalle de sus finanzas, hablando con un abogado sobre la demanda, organizando un plan de pago realista. Al final, decidí que iba a pagar las deudas más urgentes, las que podrían llevarlos a la bancarrota o a perder sus pensiones. Eso sumaba como $40,000. El resto lo iban a tener que pagar ellos, mismos con un plan de pagos que yo ayudé a negociar con los acreedores. También les conseguí una sesión con un asesor financiero para que aprendieran a manejar mejor su dinero. Antes de irme, tuve una conversación seria con ambos, porque les dije, esto no es un perdón automático por todo lo que pasó. Ustedes me lastimaron profundamente durante años, y eso no se borra porque ahora los estoy ayudando. Pero tampoco quiero cargar con ese resentimiento el resto de mi vida. Si realmente quieren tener una relación conmigo, va a tener que ser diferente a como era antes. Van a tener que esforzarse. Van a tener que verme como su hijo, no como el plan B cuando Chase no funciona. Mi papá finalmente me miró a los ojos y me dijo, Víctor, no tengo excusa para cómo te tratamos. Estaba tan cegado por mi visión de lo que Chase, podía ser que no vi lo que tú ya eras. Lo siento. Mi mamá también se disculpó. Dijo que había fallado como madre, que si pudiera regresar el tiempo haría todo, diferente. No sé si realmente lo sentían, o si solo lo decían porque los estaba ayudando, pero al menos era un inicio. Ahora, como 6 meses después de todo eso, las cosas son raras pero mejores, supongo. Mis papás están yendo a terapia, tanto juntos como individuales, y me llaman cada 2 semanas más o menos para platicar. Las conversaciones ya no son solo sobre ellos y sus problemas. Ahora me preguntan sobre mi negocio, sobre mi vida, sobre mis planes. Es incómodo todavía porque no estamos acostumbrados a este tipo de relación, pero estamos intentando. Chase, por su parte, sigue en otro estado, y apenas habla con ellos. Según mi mamá, la llamó una vez hace como 3 meses pidiendo dinero otra vez, y ella le dijo que no tenían nada que darle, que estaban apenas sobreviviendo. Él se enojó y no ha vuelto a llamar desde entonces. Aparte de mí, siente lástima por él porque básicamente lo criaron para fallar. Le dieron todo sin enseñarle cómo trabajar por las cosas o cómo manejar el fracaso. Pero otra parte de mí piensa que ya es un adulto y necesita hacerse responsable de sus decisiones. Yo sigo con mi negocio, que ahora está generando más de $500,000 al año. Contraté a un gerente general el mes pasado para poder tener más tiempo libre, porque me di cuenta de que estaba trabajando 70 horas a la semana y básicamente replicando el mismo patrón de mis papás, de enfocarme solo en una cosa, ignorar todo lo demás. Estoy tratando de tener más balance, de disfrutar lo que he construido en lugar de solo seguir persiguiendo el siguiente objetivo. La semana pasada mi papá me llamó solo para preguntarme cómo estaba, sin ninguna agenda oculta, sin pedirme nada. Hablamos como 20 minutos sobre tonterías, el clima, un programa que está viendo en Netflix, cómo le fue en su cita con el doctor. Al final de la llamada me dijo, estoy orgulloso de ti, Víctor, de todo lo que has logrado. Y yo, en lugar de sentir ese dolor familiar de necesitar esa validación, solo le dije gracias, papá. Yo también estoy orgulloso de mí, y era verdad. No sé si algún día vamos a tener una relación completamente normal, probablemente no. Hay demasiada historia, demasiado dolor. Pero al menos ahora estamos intentando, y eso es más de lo que teníamos antes. Y lo más importante, aprendí que no necesito su aprobación para saber mi valor, que puedo ser exitoso y estar bien sin que ellos lo reconozcan, aunque honestamente es bonito que finalmente lo hagan.